Hay expedientes que se leen en minutos y hay expedientes que inquietan precisamente porque parecen demasiado simples. El caso de Yu Meng Long pertenece a la segunda categoría. No porque falten papeles, sino porque lo que existe está escrito para cerrar puertas, no para abrirlas. Si hoy este caso vuelve a encenderse, no es por teorías, sino por algo más frío, lo que los documentos no explican. En el episodio anterior hablamos de archivos filtrados, de cronologías comprimidas y de un rastro administrativo que sugiere la existencia de anexos. Hoy vamos a lo más incómodo: las zonas en blanco, las frases calculadas, los cambios de tono, los vacíos de responsabilidad y los detalles que deberían estar, pero no están. Porque cuando un expediente parece limpio de más, la pregunta correcta no es ¿qué dice?, sino ¿qué se quitó para que dijera eso? Lo primero que falta es el antes. La documentación pública tiende a empezar cuando ya todo ocurrió, como si el contexto no importara. No hay una reconstrucción clara de los días previos, no hay cronología humana, no hay explicación sobre el clima profesional, no hay trazabilidad emocional. Solo un salto directo al punto final. Y ese salto es polémico, porque en cualquier caso sensible, el antes es donde aparecen las señales, las advertencias, los cambios de rutina, los roces internos y las decisiones difíciles. Aquí, en cambio, el antes está reducido a palabras genéricas: agotamiento, descanso, ajuste, revisión, seguimiento. Términos que suenan neutros, burocráticos, pero que en conjunto dibujan presión sostenida. Lo polémico no es que existan esas palabras. Lo polémico es que existan sin acciones registradas que expliquen cómo se atendió lo que esas palabras estaban señalando. Segundo vacío: las personas se vuelven cargos. En lugar de nombres aparecen funciones. En lugar de relaciones aparecen organigramas. El expediente habla de equipo, representación, gestión, coordinación, comunicación, pero no explica quién tomó cada decisión ni por qué. Y esa despersonalización no es inocente. Cuando se elimina a las personas del relato, se diluye la responsabilidad. En un caso que conmovió a millones, esa dilución se siente como una segunda herida. Tercer vacío: el criterio. Los documentos mencionan reuniones, coordinaciones internas y cambios de agenda, pero rara vez explican el motivo. ¿Por qué se decidió una cosa y no otra? ¿Por qué se actuó con rapidez en algunos puntos y con silencio en otros? ¿Por qué ciertas preguntas se respondieron con frases cortas y otras se evitaron? La ausencia de criterio documentado es un foco rojo, porque un expediente serio no solo enumera hechos, justifica decisiones. Cuarto vacío: la comunicación interna. Existen indicios de que hubo intercambios, porque se registran revisiones, aprobaciones, alineación de mensaje y consistencia. Pero no se incluyen los contenidos. No sabemos qué se discutió, qué se advirtió, qué se propuso, qué se descartó. Se ve el marco, pero no el cuadro. Y eso abre una polémica inevitable. Si el objetivo era transparencia, ¿por qué dejar fuera precisamente lo que explica el sentido de las decisiones? Para entender este punto, conviene pensar en cómo se redacta un expediente cuando lo que se busca es cerrar. Se seleccionan hechos, se ordenan, se recorta la complejidad y se minimizan las preguntas. El resultado suena sólido, pero solo porque la realidad fue filtrada. Por eso este episodio no se enfoca en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Porque las omisiones, cuando son consistentes, también son información. Aquí vienen 7 preguntas que los documentos no explican y que por eso siguen multiplicándose en redes. Primera: ¿quién fue el responsable final de validar la cronología pública? En crisis sensibles, siempre hay un último visto bueno. Ese nombre no aparece. Aparece una cadena de aprobaciones sin rostro. Segunda: ¿qué protocolos se activaron y quién decidió cuándo terminaban? Se menciona protocolo, pero no su alcance. No se explica si hubo revisión independiente o solo revisión interna. Tercera: ¿por qué algunas horas clave se resumen en una línea? La síntesis puede ser normal, pero cuando el caso es delicado, sintetizar de más se interpreta como ocultar.
Cuarta, ¿qué evaluación se hizo sobre el entorno profesional inmediato? Si había presión, ¿se reconoció formalmente? Si se reconoció, ¿por qué no se contextualizó? Quinta, ¿qué se hizo con las alertas internas? Hay notas sobre desgaste, pero no hay rastro de medidas estructurales. Falta el y entonces. Sexta, ¿qué partes del expediente se reservan por privacidad y cuáles se reservan por conveniencia? La privacidad es legítima, pero también puede usarse como escudo. Los documentos no delimitan esa frontera. Séptima, ¿por qué el público recibió un relato técnico, frío y rápido? El tono es una decisión estratégica, y aquí el tono parece diseñado para neutralizar, no para explicar. Si estás siguiendo esta serie por respeto y memoria, y no por morbo, te pido algo muy sencillo. Quédate hasta el final. Ahí aparece el detalle que cambia la lectura de todo. Y si te nace, deja un comentario breve. Eso ayuda a que este análisis no se pierda entre ruido. Ahora, hablemos del silencio como herramienta. Hay silencios que son humanos, pero también hay silencios que son administrativos. Cuando un caso se gestiona, el silencio se planifica. ¿Quién habla? ¿Cuándo? ¿Con qué palabras? ¿Y qué palabras jamás se pronuncian? Y en los fragmentos filtrados aparecen señales de ese tipo de gestión. No comentar, redirigir, evitar interpretación, mantener consistencia. Esa última frase, consistencia, es especialmente polémica. En lenguaje de crisis, consistencia del mensaje significa una cosa: mantener una versión estable para impedir que surjan versiones alternativas. No es ilegal, es común. Pero en un caso sensible, esa práctica desplaza el foco de la verdad hacia el control del relato. Y ahí el público reacciona, porque siente que se le pide creer, no comprender. Otro punto que los documentos no explican es la perfección del relato. En investigaciones reales, incluso las más sólidas, existen matices y contradicciones, versiones distintas, pequeñas discrepancias, dudas razonables. Aquí, todo parece encajar con una precisión demasiado conveniente. Esa coherencia excesiva suele ser señal de edición, no necesariamente de falsificación, sino de selección. Elegir qué versión queda y cuál desaparece. Y esa selección es narrativa. A eso se suma un vacío más, la ausencia de seguimiento posterior. Una vez fijada la versión pública, no hay rastros de auditoría externa ni evaluación independiente. No hay un «vamos a revisar esto con terceros». Hay cierre. Y el cierre, cuando llega sin explicación extensa, se percibe como conveniencia. También falta algo elemental, el derecho a preguntar. Hubo comunicados, sí, pero comunicados genéricos, frases que cierran sin explicar. Y cada vez que se respondió con generalidades, el público sintió que se le pedía llorar, pero no preguntar. Como si preguntar fuera falta de respeto. Y no lo es. Preguntar con cuidado es buscar sentido. Llegamos entonces al núcleo de este episodio, los anexos mencionados. En varios fragmentos aparecen referencias a material complementario, revisión adicional, informe adjunto, nota de verificación. Sin embargo, ese material no está disponible públicamente. No se explica si se descartó, si se archivó, si se consideró irrelevante o si se reservó por un motivo específico. Solo se menciona. Y una mención sin acceso es una ausencia verificable. Aquí entra la trazabilidad. Si un anexo existe, alguien lo produjo. Si alguien lo produjo, alguien lo recibió. Si alguien lo recibió, alguien lo evaluó. Y si alguien lo evaluó, alguien decidió qué hacer con él. Los documentos que tenemos no explican esa cadena. Es decir, no explican quién tuvo el poder de seleccionar la versión final. Y cuando el público percibe selección, aparece la palabra que nadie quiere escuchar: edición. Aquí viene el giro. Al comparar distintos fragmentos, varios observadores notaron diferencias de estilo dentro del mismo paquete documental. Cambios de vocabulario, transiciones abruptas, secciones demasiado pulidas junto a otras más crudas. Eso sugiere intervención editorial posterior. Alguien ajustó el texto para que sonara uniforme. Y donde hay edición, hay intención. Plot twist final. Y por eso te pedí que te quedaras. En uno de los registros, la referencia al anexo aparece acompañada de una palabra que no debería estar allí si todo fuera simple archivo: reemplazado. No dice por qué versión, no dice cuándo.
solo reemplazado. Eso implica que hubo una versión anterior y otra posterior. Es decir, el expediente no solo fue compilado, fue modificado. Si fue modificado, la pregunta deja de ser ¿qué pasó?, para convertirse en ¿por qué tuvieron que ajustar la historia después? Ese es el punto donde el caso se reabre de verdad, porque ya no hablamos de rumores, hablamos de proceso. Y el proceso, cuando se edita, deja huella. Pero todavía falta lo más polémico, lo que sucede cuando un expediente editado se cruza con el comportamiento de un sistema. Porque un documento puede tener huecos por error, un sistema tiene huecos por diseño. Y aquí, los huecos se repiten siempre en el mismo lugar, donde habría que explicar responsabilidades, decisiones y criterios. Empecemos por la cronología. Los documentos públicos suelen usar fechas cerradas, pero evitan la secuencia. Presentan puntos aislados, no la película completa. ¿Por qué importa esto? Porque en una secuencia se ve la lógica. ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué reacción vino después? ¿Qué decisión cambió el rumbo? En puntos aislados, en cambio, todo parece inevitable. Y cuando algo parece inevitable, deja de haber preguntas. Esa es la polémica. Un relato por puntos es un relato que reduce preguntas. En los fragmentos filtrados se observan marcas típicas de resumen ejecutivo. Frases que parecen diseñadas para que un lector cierre el archivo con una conclusión rápida. Se siguieron los procedimientos. No hay indicios de. Se mantuvo la coordinación. El problema es que un resumen ejecutivo no reemplaza la evidencia, solo la empaqueta. Y aquí, la evidencia central, los anexos y las comunicaciones internas, no está. Luego está la cuestión de los testigos indirectos, personas que no son testigos de un hecho puntual, sino testigos de un proceso. En cualquier organización siempre hay quienes ven señales, asistentes, personal de logística, gente de agenda, equipos de prensa, coordinación. ¿Aparecen esas voces? No. Se menciona equipo como concepto, pero se borra el detalle. Polémico otra vez. Sin voces no hay matices. Sin matices, la historia suena perfecta. Y una historia perfecta rara vez es verdadera en la vida real. Otro silencio que los documentos no explican es el de los incentivos. En crisis de reputación, los incentivos están claros. Minimizar ruido, evitar tendencia, proteger contratos, cuidar relaciones con medios y patrocinadores. Nada de esto se afirma oficialmente, pero se deduce por el lenguaje y por la velocidad. Y cuando se deduce, aparece la sospecha de que lo que se protegía no era solo la privacidad, sino el ecosistema completo. Aquí entra un punto delicado pero necesario, la diferencia entre respeto y control. El respeto protege la memoria y la dignidad. El control protege la narrativa. Los documentos, por su tono y por sus omisiones, parecen moverse más hacia el control. Y eso es lo que enciende a las personas, el presentimiento de que se administró una historia como si fuera una marca. También hay un vacío en la gestión del duelo público. En casos así, lo normal es ofrecer espacios de aclaración, al menos mínimos, una línea de tiempo oficial detallada, un documento explicativo, respuestas a dudas comunes. Aquí, lo que hubo fue silencio y frases generales. ¿Por qué? Los documentos no lo explican. Y cuando no se explica, el público imagina. A veces imagina mal, sí, pero la causa raíz es la ausencia de claridad. Ahora, hablemos de algo que casi nadie menciona: el efecto de la traducción. Millones de personas siguieron el caso desde fuera, leyendo traducciones y resúmenes hechos por fans. Eso crea dos cosas a la vez: solidaridad global y ruido inevitable. Un sistema que teme al ruido suele preferir mensajes cortos, porque los mensajes cortos se traducen con menos variaciones. ¿Ves el patrón? Mensajes cortos, tono técnico, cierre rápido. Todo facilita el control del relato internacional. Polémico, sí, pero lógico. Y aquí aparece otra señal inquietante: la repetición de ciertas fórmulas. Cuando distintos documentos usan las mismas expresiones, se sugiere que hubo plantillas o guiones. En PR eso se llama alineación. En un caso sensible, la alineación se percibe como imposición.
Los documentos no explican si esas fórmulas nacieron de la necesidad de claridad o de la necesidad de uniformidad. La diferencia es enorme. Si has llegado hasta aquí, quizá te preguntes, ¿y qué se puede pedir sin caer en acusaciones? Se puede pedir algo muy concreto: transparencia procedimental. No nombres, no culpas sin pruebas. Procedimiento. ¿Qué anexos existieron? ¿Cuáles se publicaron? ¿Cuáles se archivaron? ¿Qué criterios se usaron? ¿Quién aprobó la versión final y con qué base? Estas preguntas no atacan, ordenan. En PR eso se llama alineación. En un caso sensible, la alineación se percibe como imposición. Los documentos no explican si esas fórmulas nacieron de la necesidad de claridad o de la necesidad de uniformidad. La diferencia es enorme. Si has llegado hasta aquí, quizá te preguntes, ¿y qué se puede pedir sin caer en acusaciones? Se puede pedir algo muy concreto: transparencia procedimental. No nombres, no culpas sin pruebas. Procedimiento. ¿Qué anexos existieron? ¿Cuáles se publicaron? ¿Cuáles se archivaron? ¿Qué criterios se usaron? ¿Quién aprobó la versión final y con qué base? Estas preguntas no atacan, ordenan. Pero aún hay una capa más polémica: el concepto de versión. En varios paquetes documentales, además de la palabra reemplazado, aparecen marcadores de revisión: B2, actualizado, corregido, final. Eso es normal en cualquier documento de trabajo. Lo anormal es que esas revisiones existan en un expediente que públicamente se presenta como si hubiera sido siempre uno solo, sólido y definitivo. Si hubo B2, hubo B1. Y si hubo B1, alguien decidió que B1 no debía circular. En investigaciones corporativas, cuando se reemplaza una versión, suele quedar un archivo de respaldo. Y aquí viene el segundo giro. En una nota marginal, casi invisible, se menciona respaldo en servidor. No dice cuál, no dice quién tiene acceso, no dice bajo qué política, pero lo menciona. ¿Qué significa eso? Que existe la posibilidad de que el expediente completo, con anexos y versiones anteriores, no esté perdido, sino guardado. Esto cambia el escenario por completo, porque ya no hablamos de no se puede, sino de no se mostró. Y si no se mostró, la pregunta ya no es técnica, es ética. Antes de cerrar, hay un punto que suele pasar desapercibido y que es altamente polémico: la diferencia entre información y explicación. Un documento puede informar sin explicar. Puede decir se hizo X sin decir por qué X será lo correcto. Puede afirmar no hay indicios sin mostrar qué se revisó para concluir eso. Y puede decir procedimiento cumplido sin describir el procedimiento. En el caso de Yu Meng Long, los documentos informan en cápsulas, pero evitan explicar. Esa ausencia de explicación tiene consecuencias. La primera es que el caso se vuelve terreno fértil para filtraciones no verificables. La segunda es que los fans terminan haciendo el trabajo que las instituciones no hicieron. Traducen, comparan, ordenan, intentan reconstruir. Y la tercera es que cualquier pequeño rastro, un código, una palabra marginal, adquiere un peso gigantesco, porque el expediente oficial dejó el vacío. Por eso es importante separar lo verificable de lo emocional. Verificable. Existen referencias a anexos. Verificable. Existen marcadores de revisión. Verificable. Aparece la palabra reemplazado. Verificable. Se menciona un respaldo. Emocional. Las interpretaciones sobre motivos. Aquí estamos trabajando sobre lo primero. Y lo primero basta para sostener una conclusión incómoda: el expediente público no está completo. Un ejemplo de economía de detalles es cuando se evita nombrar procesos. Se dice se revisó, pero no se dice qué se revisó. Se dice se coordinó, pero no se dice quién coordinó. Se dice se informó, pero no se dice a quién ni con qué información. Son frases que suenan formales y tranquilizadoras, pero dejan intacta la duda. Y aquí llega la última pieza polémica: el doble público. Por un lado, el público local que recibe mensajes en el idioma original, con un contexto cultural específico. Por otro, el público internacional que recibe mensajes traducidos y fragmentados. Un sistema que quiere cerrar rápido suele priorizar el público local y dejar que el internacional se desgaste en el tiempo.
Pero este caso no se desgastó, se sostuvo. Y esa persistencia sugiere que las omisiones fueron demasiado visibles incluso para quienes estaban lejos. Con esto, la conclusión de este episodio es clara. Lo que los documentos no explican es exactamente lo que el público necesita para descansar. No morbo, no espectáculo. Explicación, procedimiento, criterio, responsabilidad. Si el expediente completo está respaldado, la única salida ética es una aclaración procedimental que responda a lo básico. Hasta entonces, cada nueva filtración, cada nuevo rastro seguirá reabriendo de historia. Y recuerda el giro. El problema no es solo lo que ocurrió. El problema es que, según los propios rastros del expediente, la historia fue reescrita al menos una vez. Eso convierte a este caso en algo mayor. No solo una tragedia, sino un ejemplo de cómo un sistema puede gestionar una verdad para hacerla aceptable.